Esteban es un predicador que no le tuvo miedo a la muerte, si eso implicaba predicar la verdad. ¿Y cuántos de nosotros tenemos miedo a hablar de Jesús muchas veces por el simple hecho de perder un amigo? Esteban en este capítulo nos ha desafiado que a veces decir la verdad puede costarte la vida. En el verso 48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Esteban sigue defendiendo su fe, sigue defendiendo su argumento y dice: Dios no está donde nosotros pensamos está. Hoy en día la gente piensan que Dios está en un edificio bien bonito, en un edificio gótico, greco-romano, o que está en algún desierto donde hay que ir a meditar. Y Esteban dice: Dios no está donde ustedes piensan que está. Porque nosotros pensamos que Dios está en una montaña, que Dios está en un edificio. Imaginamos a Dios en otros lugares, pero no cerca de nosotros. Esteban argumenta y dice: Él no habita en templos hechos por el hombre. ¿Y por qué afirma eso? Ellos estaban acusando a Esteban de blasfemar contra el templo. El templo daba gloria a Dios, pero nada más eso. Entonces la pregunta es: ¿dónde habita Dios? Y dice que Dios habita aquí. Dice, primero, la iglesia es universal. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, dice, la iglesia es universal. Sí, es universal. Es universal porque está en todo el mundo. Está en Quito, está en Guatemala, está en Argentina, está en China, está en Japón. Donde quiera que haya creyentes que se reúnen en el nombre de Cristo, allí está presente la iglesia. Si en este mismo momento, en el desierto del Sahara, en África, hay 5 personajes reunidos en el nombre de Jesús, ahí está la iglesia. O si hay 10,000 personas reunidas en California esta misma noche estudiando la Biblia en Costa Mesa, ahí también está Dios. Entonces Dios no está donde nosotros pensamos está. Y de nuestra mente latinoamericana tiene que quitarse la idea de que Dios está en un edificio. O que voy a encontrarme con Dios porque voy a un edificio a escuchar un sermón. Dios es omnipresente, amigos. Escuche bien, en algunos lugares los creyentes se reúnen en impresionantes edificios. A veces los cristianos se juntan para adorar en cuartos alquilados, en locales comerciales y en las casas. En países donde aún persiguen a las personas por causa de su fe, los creyentes se congregan secretamente en bosques y cuevas. Pero donde quiera que 2 o 3 se reúnan para adorar el nombre de Cristo, allí está Él, en medio de ellos. Eso es lo magnífico del cristianismo. Que no tengo que ir a la montaña a buscar a mi Dios. Él está donde yo estoy. Y donde digo que hay hombres y mujeres que creen en Él, reuniéndose a orar, a estudiar la palabra, allí está. Porque Mateo 18:20 dice: porque ¿dónde están 2 o 3 congregados? ¿En quién? En mi nombre, dice Jesús, en mi nombre. ¿Qué más dice? Allí estoy yo. No dice al lado de ellos, que dice en medio de ellos. La palabra es en medio, es dirigiendo, guiando, dando órdenes. Es como está en medio de un grupo. Y cuando estamos en medio de un círculo, ¿quién está dando las órdenes? El que está en el centro. Y los otros están recibiendo. Allí estoy yo, dice. Entonces cuando nos reunimos aquí, aquí está el Señor. Quizás un grupo de hermanos esta noche está haciendo un estudio en su casa. Allí está el Señor. Quizás otros están nada más como familia orando este momento. Allí está el Señor. Qué increíble, ¿no? Dios no habita en un edificio, sino donde se reúne su pueblo, sus hijos, los que creen en Él. Verso 49 dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dice: ustedes humanos, van a querer construirme una casa para mí. ¿O acaso se olvidaron que yo hice el universo? ¿Acaso se olvidaron que yo puse en orden todos los planetas? ¿Sabían que yo conozco los nombres de todas las estrellas? ¿Sabían que yo conozco los nombres de todo el sistema solar? ¿Me construirán casa ustedes para mí? Increíble, ¿no? Dice: el cielo y la tierra son de su propiedad, así que lo adoramos a Él, o adoramos lo que ha construido Él y para Él. La tendencia del ser humano es adorar lo que Dios ha creado y no al Dios que creó todo eso. Adoraban al sol, a la luna, a la serpiente, adoraban a las pirámides, a las montañas. ¿A quién estás adorando tú? Estos hombres pensaron que podían confinar a Dios en un edificio y tenerlo dentro de ese edificio como un títere. Es el problema de la religión, que limitan a Dios a un nombre. Por eso dicen: Dios es solo Dios de los testigos de Jehová. Ellos creen eso, ¿no?
que fuera de ellos a Dios, o los mormones, y así se levantan las religiones como diciendo Dios es solo mío, siendo exclusivistas. Es muy peligroso pensar de esa manera. La crítica de Esteban, al igual que la de Jesús, no fue del templo como tal. El problema radicaba en que los saduceos y otros habían hecho del templo un centro de adoración formal, sin corazón ni sin espíritu. A eso le tengo miedo yo también, que un día seamos un edificio bonito con chéveres personajes viniendo a ese edificio, donde nos preocupamos de la comodidad, de la luz, de que todo esté en orden, de que dé la bienvenida, de que haya café, etc. Todas esas cosas son necesarias, pero esas cosas no dicen que Dios está allí, sino cómo nosotros vivimos fuera y venimos a celebrar dentro de esto. Había mucho interés con las formalidades externas del edificio y en la adoración, pero muy poco interés en las condiciones internas del corazón. Y por eso la pregunta es, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿Qué hay en tu corazón? Si yo pudiera abrir y comenzar a leer tu corazón, ¿qué encontraría? ¿Habrá todavía rencor? ¿Habrá todavía ira? ¿Habrá todavía resentimiento con alguien de tu pasado? ¿Estarás enojado todavía por una situación cuando sabemos y entendemos que el que tiene el control de nuestra vida es Dios a pesar de cualquier situación que estamos viviendo? Ese es nuestro Dios. Entonces, Esteban les recuerda que no es posible encerrar a Dios en un templo. En Ezequiel capítulo 10, Dios abandonó el templo. Ezequiel capítulo 11 nos dice la razón, porque había idolatría dentro de ese templo. ¿Te puedes imaginar que aquí de repente vamos a convertir todo este lindo edificio que Dios ha bendecido, en vez de un templo de adoración, de amor, de gracia, en un templo de idolatría? Dentro del templo de Israel, en el libro de Ezequiel 10 y 11, dice que los sacerdotes adoraban serpientes, reptiles, habían hecho imágenes para adorar. ¿Cómo es posible que los judíos habían hecho eso conociendo al Dios que conocían? Por la tendencia del hombre es la idolatría. Escuche bien, Dios creó el universo. Él no puede ser confinado a un edificio ubicado en Jerusalén, en Cuenca o en Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál es el templo de Dios entonces? Primera de Corintios 3:16 dice, wow, Dios es genial. ¿No sabéis, dice Pablo, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros, en mí. ¿Cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes? Y si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿qué fruto cree que debemos nosotros producir? Dice, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Si solo nos quedamos con el amor, escucha bien, el momento que aprendas a amar como Dios ama, serás la persona capaz de cambiar este mundo. Porque solo el que ama como Dios ama puede cambiar cualquier estructura de este mundo. Después en Juan 14:22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque dice Dios, yo me voy a manifestar a ustedes. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Una casa con él, una morada. ¿Qué más dice? Con él. ¿Se pueden imaginar el Dios que hizo los cielos y la tierra quiera venir a mudarse, a vivir en tu casa? A caminar contigo, a vivir contigo, a conversar contigo. De eso está hablando Esteban. No le podemos decir, vamos a ver a Dios solo el domingo en la mañana o el sábado en la noche. Dice, yo quiero mudarme a tu casa, Freddy. Quiero vivir en tu departamento 24/7. Quiero estar para allí en cualquier situación de tu vida. Quiero hablar contigo, quiero escuchar tu voz. Quiero conversar contigo. Eso está diciendo Dios. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una conversación seria con Dios? ¿Cómo cree que cambiaría su vida el momento que usted comienza a conversar con Él? No solo hablarle a Él, a conversar con Él. Continuamos. Verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. De acusado, ahora es acusador Esteban, y les dice la verdad de la cara. Y a veces decir la verdad no es fácil, pero hay que decir. Y dice algunas cosas. Primero dice, duros de cerviz, o sea, personas obstinadas,
igual a los animales que no se dejan poner el yugo o que no se dejan poner la correa. Y hay muchos cristianos que son duros como los burros, que no se dejan moldear por el Señor. El Señor les quiere llevar por un camino, pero ellos se van por otro. El Señor les muestra su voluntad, pero ellos quieren hacerla de ellos propia. Éxodo 32:9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, tienen una voluntad de acero, pero para hacer lo malo. Eran duros de cerviz. ¿Qué más dice? Incircuncisos de corazón. Esta expresión es más directa y confrontante, ya que un incircunciso era alguien que no es judío. Ellos decían: si quieres ser judío tienes que circuncidarte. Pero Esteban va más profundamente, dice: no es un pedazo de carne que tienes que circuncidarte, tienes que circuncidar ¿qué? Tu corazón. Y aquí está la pregunta: ¿en qué estado está tu corazón? ¿Está amando como tiene que amar? ¿Está sintiendo como tiene que sentir? Yo te hago una pregunta: ¿qué sientes cuando ves llegar a tu esposa a casa? ¿Qué sientes cuando ves llegar a tu esposo a casa? ¿Qué emoción fluye? ¿Ira? ¿Desprecio? ¿O amor, cariño? Amigos, Romanos dice 2:28: pues no es judío el que lo es exteriormente. Yo diría en otras palabras, pues no es cristiano el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué increíble. Dice: ¿has dejado ya tu corazón en las manos de Dios? ¿Podrá decir Dios: ese corazón me pertenece? ¿Qué es lo que está diciendo? El cambio comienza en el interior. Hay gente que dice: ay, hoy día me siento deprimida, me voy a comprar una parada de ropa, me voy a maquillar. Cambia tu estado de ánimo, pero no cambia tu convicción, que es diferente. El que me compre una casa nueva, una ropa nueva, cambia mis emociones, pero no cambia ¿qué? Mis convicciones. En cambio, cuando mis convicciones son fuertes, pueden cambiar lo que está fuera de mí. Pueden las convicciones darme la capacidad de manejar mis emociones, no controlarlas, manejarlas a mi favor. ¿Qué más dice? Resisten al Espíritu Santo. ¿Se puede imaginar una iglesia resistiendo al Espíritu Santo? Diciendo: Espíritu Santo, no te queremos aquí, yo puedo hacer esto. Y hay mucha gente que me pregunta y dice: la Capilla Calvario no se mueve, el Espíritu Santo. ¿Sabía que somos una iglesia más carismática de lo que usted se imagina? Porque nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo ahora, en todos los dones que Él da a la iglesia, con los que los capacita para ser una iglesia fuerte. Si no fuera por el Espíritu Santo, yo no estaría aquí. Pero mucha gente tiene un concepto erróneo del obrar del Espíritu Santo. Piensan que el obrar del Espíritu Santo es comenzar a correr, darse volantines, hacer cosas medio raras como esas. Eso se llama manipulación espiritual, psicológica, pero no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me hace que yo llegue a ser, ¿qué cosa? Una persona fuerte. ¿Qué más? En Juan 14:26 dice: mas del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Si ve que no dice que le va a hacer bailar. Aquí dice: mas del Consolador, primero te va a consolar. Estás triste, estás deprimido, estás desesperado. ¿Quién te va a consolar? El Espíritu Santo. El Consolador significa alguien que viene y calma tu tormenta. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, ¿qué cosa? Enseñará. Y la palabra enseñar es un maestro que se toma el tiempo para dar a entender las verdades de Dios a aquellos que quieren aprender. Un maestro. Dice todas las cosas y os recordará todo lo que yo os... ¿Quién nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho? Ahora la pregunta es: ¿qué ha hecho el Espíritu Santo últimamente en su vida? ¿Qué enseñanza de Jesús le ha recordado? Yo siempre tengo que leer la Biblia para que el Señor, a través del Espíritu Santo, me recuerde lo que no debo olvidar. Me encanta. Se puede imaginar, es como la asistente que tengo ahora. Me recuerda a las 4 de la tarde que tengo una cita a las 6. ¡Wow! El Espíritu Santo hace trabajo increíble, ¿no? Porque eso dice el texto.
les recordará todo lo que os he dicho. No olvides que me tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No olvides que tienes que bendecir a los que te bendicen. No olvides que tienes que amar a tus enemigos. No olvides que tienes que orar por aquellos que te están persiguiendo. No olvides que hay que honrar padre y madre. No olvides que hay que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Quién nos recuerda todas esas cosas? Yo digo, Espíritu Santo, recuérdame todo lo que tengo que hacer, porque yo sí necesito que alguien me recuerde. Porque yo olvido las llaves en la casa, yo olvido las citas, yo olvido las reuniones, yo olvido muchas cosas. ¿Y te puedes imaginar sin tener a alguien que me recuerde eso? Mi vida sería un caos. ¿Sabe por qué los cristianos muchas veces olvidamos esos principios? Porque no nos levantamos en la mañana y decir, Espíritu Santo, recuérdame cómo es que debo ser un buen padre. ¿Cómo es que debo ser un buen esposo, una buena esposa? Pregúntele y le va a recordar. Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes. Y Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Otra cosa increíble. Regresa por favor, dice, Él les convencerá ¿de qué? De pecado. Les voy a leer. Dice Juan 16:8, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una de las cosas que el cristiano trata de convencer al incrédulo es que sea cristiano. ¿Quién convence de eso? Usted es pecador, yo no le convenzo. Usted puede decir, todo el mundo lo hace, hombre Freddy, una canita al aire, eso que va a ser pecado, lo disfruto, ¿no? Pero ¿quién pone la convicción en el corazón? Wow, dices, ahí es cuando dices, ya sabes lo que dices, necesito arrepentirme. Entonces tenemos que orar nosotros, que el Espíritu Santo también ponga en nuestro corazón la convicción de pecado. Y cuando el Espíritu Santo pone en nosotros la convicción de pecado, usted va a vivir una vida diferente. Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¡Wow! ¿Qué dice? ¿Que hicieron enojar a quién? Al Espíritu. ¿Y se volvió contra quiénes? ¿Les gustaría a ustedes el Espíritu de Dios contra ustedes? No, yo quiero el Espíritu de mi lado, o sea, recordándome, enseñándome, convenciendo de pecado, ungiéndome con su poder. Y dice, son como sus padres. Qué increíble. Verso 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Qué sermón, ¿no? Ustedes son asesinos, ustedes son rebeldes, duros de cerviz, ustedes enojan al Espíritu Santo. Esas palabras no quiere escuchar un judío que cree que lo sabe todo, ¿no? Ustedes, ¿qué dice? Son asesinos. Está diciendo a todo un público que le está escuchando, y la autoridad de la ley y en la espiritualidad supuestamente. ¿Y qué les dice? Son unos asesinos. ¡Wow! Imagínense, el pastor viene un día y comienza a decir los pecados de todos ustedes. ¿Cómo respondería usted? ¡Wow! Dice, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué se mete con mi vida? Pero cuando estás escuchando un sermón, Dios se va a meter de una manera muy directa y muy personal contigo, porque te ama y quiere convencerte que tienes que hacer un cambio. Esteban les recuerda a ellos los crímenes cometidos por los israelitas. Llenan un vergonzoso capítulo en la historia del pueblo de Israel, hasta el punto que las generaciones posteriores no podían jactarse y decir que sus antepasados eran buenos. En Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es una advertencia a los cristianos. Dice, a los profetas antes de ustedes ya les perseguían. Usted se pone a pensar y escucha unas prédicas, dice, hombre, ven, sé cristiano y te va a ir bien en la vida, nunca vas a tener problemas, la gente te va a amar. No, hay gente que te va a odiar. Hay gente que va a dejar de ser tu amigo porque eres cristiano. Va a decir, quita de aquí, ya no me llames, ya no va a hacer negocios, no va a invitar a tus fiestas. ¿Por qué? Porque dice que puede llegar a pasar eso. ¿Por qué? Porque su corazón está duro, que no quiere reconocer que necesita arrepentirse. Pero ¿qué dicen? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es ¿qué? Grande. No busques el galardón de la tierra. Continuamos, siguiente verso dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sus hijos
sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ellos estaban acostumbrados a matar ¿a quiénes? A los profetas. ¿Y quién les está diciendo eso? Un israelita convertido al cristianismo, seguidor de Jesús, les está dando unas clases de historia. Ustedes son así. Verso 53. Vosotros, dice, que recibisteis la ley por disposición de ángeles. ¿Y qué dice? Y no la guardasteis. Ustedes tienen la Biblia. ¿Y sabía que la Biblia es visto como superstición en América Latina? ¿Han visto esas Biblias grandes en las casas abiertas? Dice, para que Dios bendiga. Eso es superstición. Y ellos estaban viendo la palabra de Dios de esa manera. Dice, mientras más grande la Biblia, más espiritual. No. La Biblia tiene que estar guardada ¿dónde? En nuestro corazón. Y si no es puesta en práctica, no sirve de nada, aunque tengas la Biblia más cara. Compraste la mejor Biblia de estudio, en pan de oro, con tu nombre, pasta de cuero, y te costó $500. Pero ¿de qué te sirve si no la pones en práctica? ¿De qué sirve un libro que no es leído? ¿De qué sirve una Biblia que no es leída y no es puesta en práctica? ¿Cuántos de ustedes esta mañana leyó la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes van a regresar esta noche con un hambre y decir, Señor, voy a leer un capítulo, nada más? Estoy leyendo Filipenses, qué increíble cómo cambia el corazón este libro de Filipenses, porque a uno a veces se olvida y la carne quiere hacerle subir los humos, pero dice, hey, tienes que seguir el ejemplo ¿de quién? De Jesús. Porque habla Filipenses del servicio. Qué increíble. Continuamos. Dice, Israel se enorguecía de la ley. El Sanedrín acusaba a Esteban por haber blasfemado contra la ley, pero ellos mismos no la obedecían. Eso es triste. ¿Sabe? Eso es un peligro para los líderes del cristianismo. Enseñan lo que ellos no obedecen. Wow, eso es triste. Y es un desafío muy grande para mí. Porque enseñamos la Biblia el miércoles, el domingo y constantemente. Cuando usted enseña la Biblia, asegúrese de que lo que enseña está al menos intentando vivirlo, luchando porque eso se haga carne en su vida, se haga evidente en su vida. Y de ahí que sus oraciones por mí deben ser constantes, que este tipo no solo predique, sino que podamos ver en su vida lo que él está predicando, cosa que es complicada, pero que es desafiante. Quizás nosotros también estamos orgullosos de tener la Biblia, de predicarla, de memorizarla, pero lo que realmente hace que su amor por la palabra sea genuino es que la obedezca y la interiorice. Que la obedezca y la interiorice. Interiorice la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee. Solo el que lee ya es bienaventurado. 3 veces feliz solo el que lee. O sea, ¿va a traer felicidad? Claro. Y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Pregunta, ¿cuántos quieren ser felices? Y 3 veces felices. Lean la Biblia, porque dice, bienaventurado significa 3 veces felices. El que lee. Wow, Dios sí que nos manda a ser lectores, ¿no? Y cuando uno lee, ¿creen que le van a engañar a alguien? Jamás, amigos. Leer, oír, guardar. La pregunta es, ¿cómo respondieron a este sermón los que le escucharon? Verso 54. Oyendo estas palabras se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La ira es una emoción misteriosa, poderosa, que todos enfrentamos. Pero la ira hace que la sangre se vaya a mis manos, hace que suba la adrenalina, y si no puedo manejarla, puedo terminar dañando a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo iras? ¿Qué hizo que tuvo ira? ¿Una persona, una circunstancia? ¿Y qué hizo cuando tuvo ira? ¿Sabía que cuando tenemos ira podemos arruinar nuestra vida en 5 segundos? La sangre se nos va a las manos. Y por eso cuando tienen ira, ¿qué es lo primero que hacen? Alzan las manos, ¿no? Y vamos a pelear. Hoy muchos de los predicadores, por no ver esos rostros así enojados, diluyen el mensaje. A Esteban no le importó que todo el mundo esté enojado con él. Él no diluyó el mensaje, les dijo la verdad, aunque sabía que en sus miradas estaba la intención de matarle. Esos predicadores se necesita hoy en día también, que no le tengan miedo a la ira de la gente que quiere matarlos. El mensaje de Esteban dio en el blanco, han reaccionado a la predicación, pero lo han hecho con odio.
El hombre responde de dos maneras al mensaje: lo cree o lo rechaza, te aman o te odian. Así es la vida. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Que dice que Esteban, ¿lleno de quién? Lleno del Espíritu Santo. ¿En quién puso los ojos él al momento de enfrentar a toda esa turba que estaba enojada? A Dios. La pregunta que tengo a ti es: ¿qué te impide ver a Dios? ¿Qué te impide poner tus ojos en Él ahora mismo? En Colosenses 3:1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo dice: poned la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, porque el momento que pones la mira en las cosas de abajo, la ira, ¿sabes lo que va a provocar en ti? Miedo. Y el miedo va a hacer que tú diluyas el mensaje. El miedo va a hacer que tú no des lo que Dios dicho, lo que Dios nos ha dicho que tenemos que dar o hacer. Versos 57 al 59. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. La ira ha hecho que ellos asesinen a su predicador. Ya usted dice: yo nunca he matado al pastor. Pero solo el hecho que vaya y hable mal de él, o diga algo que supuestamente está pasando, o alguien más le dice, y usted transmite a otras personas, es como estar apedreándole. El día de hoy nomás pasó eso conmigo. Digo: wow, nunca he hablado con esa persona, ni sé quién es, pero tomó mi nombre para hacer daño a alguien que yo quiero mucho. Es triste, pero eso pasa. Tengan cuidado. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno ¿de quién? De los necios. ¿Sabe? La ira destruye relaciones, destruye la armonía en el trabajo, destruye nuestra salud. Y la pregunta es: cuando usted tiene iras, ¿qué parte del cuerpo le afecta? A cada persona le afecta en distinta parte. A algunos la cabeza, a algunos la espalda. Y si afecta la espalda es porque piensas que estás perdiendo el apoyo. O cuando duele la cabeza piensas que estás perdiendo autoridad. Y a estos hombres le afectó la cabeza. Se quedaron sin dirección. Proverbios 14:7 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja, ¿qué hará? Locuras. ¿Y qué locuras? Lea el extra. Vea las noticias, vea internet, lo que hace la ira. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo iras? ¿Qué hizo cuando estaba enojado? Dijo: amor, no te preocupes, te compro una pizza porque no has hecho la merienda. ¿O le gritaste? La ira hace cosas terribles. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Oró por sus verdugos y les perdonó. ¡Qué increíble! ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por aquellos que le hicieron daño? Señor, dice: no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta lo que me están haciendo a mí. Eso significa que ha llegado a un nivel tan grande de amar que ya no le importa lo que le hacen a él. Eso es tener realmente el amor fluyendo en nuestro corazón. La oración del primer mártir fue: no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, para pedir a Dios que les perdone, antes tuvo que haberlos perdonado él. Porque para pedir que Dios perdone a alguien es que tú ya le has perdonado. ¿Es posible perdonar a personas que arremeten contra su vida en esta manera injusta? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Aprender a perdonar a alguien es nada más y nada menos que aprender a pensar y actuar como Dios. Llegar a ese nivel, se puede imaginar. A mi mamá que me maltrató cuando era chico, a mi papá que no me llevó al cine, a mi tío porque abusó de mí, yo no sé. Aprender a perdonar a esas personas que te han dañado tanto es haber aprendido a perdonar a la manera de Dios. Colosenses 3:13, para concluir, dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No dice: así también ustedes hablen,
¿Se acuerdan que hablamos del domingo del hacer? Y es lo que falta, hacer. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer de tu vida si no perdonas a esa persona que te hirió? En 5 años vas a seguir enojado, seguir más enfermo y con tus relaciones rotas. Pero si vas y perdonas, probablemente tu salud va a cambiar primero. Conclusión de esta noche. El confrontar con la verdad te puede costar la vida. No importa quiénes sean, hay que confrontarlos con la verdad. Políticos, amigos, primos, tíos, hay que decir la verdad. Para ver a Dios hay que poner la mirada en las cosas de arriba, amigos. Dice, puesto los ojos, ¿en dónde? En las cosas de arriba. La ira es peligrosa. Ayer dimos un seminario de manejar nuestras emociones y conocer nuestras emociones. No son malas ni buenas, pero te pueden hacer que tú hagas cosas malas. Es peligrosa. El perdonar te hace más como ¿quién? ¿Quién quiere ser más como Jesús? Vaya y perdone al que tiene que perdonar. Póngase de pie. Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias por este momento. Gracias por el desafío que tenemos de aquí en adelante, de decir la verdad, de perdonar aunque nos cueste, porque perdonar es dar un regalo a alguien, Señor. Gracias por este pueblo hermoso que se ha reunido en este lugar. Llénalos de tu Espíritu Santo y llévales con bien a su hogar. En el nombre de Jesús, amén.